Buenos días, buenas tardes. En este laboratorio, el interferómetro de Michelson, lo que se buscaba era construir y calibrar el interferómetro de Michelson, encontrar interferencia entre dos ondas casi planas, luego entre una casi plana y una casi esférica. Seguidamente se midió el grosor de una lámina y por último se observó el cambio en el patrón de interferencia debido a vibraciones externas y a un gradiente de temperatura. Entonces, para cuadrar la interferencia de dos ondas casi planas, se hizo este montaje eh, en donde se ubicaron los dos espejos, el espejo 1 y el espejo 2. Se ubicó el divisor de haz, lo cual pues se tuvo un poco de dificultad al ubicar el divisor de haz, ya que pues tiene una acomodación específica. Y sin embargo, pues el divisor no tiene como una marcación para saber cómo ubicarlo. Entonces, pues tuvimos que hacer varios intentos, rotándolo, ubicándolo de diferente manera, para que pues los rayos resultantes fueran como los más brillantes y poder ver la interferencia en la cámara. Entonces, luego de que ya se obtuvo más o menos una especie de patrón de interferencia, pues empezaron a variar la rotación y el ángulo del espejo 1 y del espejo 2 para observar las franjas que se van a ver más adelante. Para la parte 2, la interferencia de una onda casi plana y una casi esférica se dejó el mismo montaje, simplemente que se ubicó en esta parte, en el brazo 1, se ubicó una lente positiva para obtener una onda, un frente de onda esférico o casi esférico. Sin embargo, aquí tuvimos dificultad también porque en principio cogimos una lente que era una lente negativa, sin embargo, pues no lo sabíamos y pues no se observaba patrón de interferencia, ya que mandaba el haz, lo mandaba al infinito. ¿Sí? La imagen la tenía al infinito, entonces pues por eso no se observaba interferencia. Luego tuvimos que cambiar de lente a la lente positiva y ahí sí se pudo observar el patrón de interferencia. En tercer lugar, se midió el grosor de una lámina, la cual se tuvo que ubicar de manera que no tapara todo el haz, sino que tapara solamente la mitad del haz para poder observar la interferencia. Listo. Y se hizo también las vibraciones, cómo variaba el patrón de interferencia debido a vibraciones y al gradiente de temperatura, cual te vamos a mostrar en unos videos más adelante. Bueno, entonces, para la primera parte, ya comenzando con el análisis de datos, para la interferencia entre dos ondas planas, casi planas, utilizando la cámara, obtuvimos el siguiente patrón mostrado en pantalla, el patrón de interferencia. Entonces, una vez conociendo este patrón, lo que procedemos fue a encontrar en la imagen los máximos de intensidad para posteriormente medir la distancia entre dichos máximos que va a corresponder a la longitud de onda. Entonces, utilizando un software de código abierto llamado ImageG, entonces simplemente lo que hicimos fue graficar los promedios de grises y encontrar los puntos, como se muestra ahí en la figura 4. Entonces, la figura 4 y la figura 3 están relacionadas, ya que en la figura 4 se muestran los promedios de intensidad de grises en la escala de grises que va del 0 al 255. Entonces, claramente, pues podemos ver los puntos máximos que corresponden a las máximas intensidades y encontramos el valor en X, de la posición X en píxeles de dichos puntos. Y ya conociendo las posiciones, con una incertidumbre de más o menos 2 píxeles, pues podemos encontrar la longitud de onda. De esa manera, encontrando la longitud de onda y utilizando la ecuación para los desfases, podemos encontrar el ángulo de inclinación entre los dos espejos, donde tenemos
que es del orden de 10 a la menos 3. Es un ángulo bastante pequeño. Esto lo que nos indica es que los espejos estaban casi alineados entre ellos. Sin embargo, si estuvieran completamente alineados, no observaríamos una interferencia. Entonces, es necesario una desalineación de ellos. Y la desalineación es del orden de 10 a la menos 3. Bien, entonces, continuando con el análisis, hacemos la interferencia entre una onda casi plana con una onda casi esférica. Aquí, como bien mi compañero explicó en la metodología, pues obtuvimos un patrón esférico, circular, donde se hizo un tratamiento de datos análogo al realizado anteriormente. Donde entonces, usando nuevamente el mismo software, medimos las distancias entre los diferentes radios de las longitudes, de los máximos de las franjas circulares del patrón de interferencia. Y así podemos encontrar nuevamente la longitud de onda para una onda esférica, casi esférica, y una onda casi plana. Bien. Entonces, ahora, para calcular el grosor de una lámina, utilizamos una lámina de cristal bastante delgada, y lo que hicimos fue ponerla a la mitad de uno de los brazos, de tal forma que el patrón de interferencia se desplazara, ahí como se muestra en la figura 8. En la figura 8 vemos como las franjas de arriba, que corresponden al brazo que no tiene la lámina, y las franjas de abajo corresponden al brazo con la lámina, que están desplazadas. Entonces, nuevamente calculamos los promedios de intensidades. Ahí se muestran en las figuras aproximadamente los promedios de intensidades, y calculamos el valor de la escala de grises para la parte superior y la parte inferior. La parte superior corresponde a el brazo donde no está la lámina, y la parte inferior el brazo donde se encuentra la lámina. Entonces, nuevamente, encontramos las posiciones en X y encontramos las longitudes de onda. Entonces, utilizando la ecuación de los desfases, donde un desfase se describe como un desfase de una parte fraccionaria y una parte entera, entonces encontramos el desfase de la parte entera, el desfase de la fraccionaria, y finalmente encontramos el desfase total. Luego este desfase total lo multiplicamos por la longitud de onda, y de esa manera nos da el grosor de la lámina. Aquí el grosor de la lámina nos dio 1.545 milímetros, con algo más de cifras significativas. Anteriormente, nosotros también habíamos medido el grosor de la lámina con un calibrador de una incertidumbre de 1/40 milímetros. Y aquí vemos el resultado, que es 1.5. Aquí vale mencionar que el resultado que nosotros obtuvimos tiene muchas más cifras significativas, con lo cual representa una mayor precisión de la medida. Bien, entonces, finalmente, gradiente de temperatura y vibraciones, mi compañera Dayan nos mostrará los resultados. Bien, entonces, para el gradiente de temperatura y las vibraciones, se observaron cómo cambian los patrones, el patrón de interferencia. Eso se puede observar en los 3 videos que están aquí, los cuales vamos a mostrar a continuación. Entonces, esta es una perturbación del patrón de interferencia debido a vibraciones que se hacían dándole pequeños golpes al piso, el cual estaba pues bastante retirado del interferómetro, y a pesar de que el interferómetro estaba ubicado en una placa, la cual disminuía bastante las vibraciones. El patrón variaba de esta manera. Ahí se observa cómo se puede decir que ondula. Bien, en el siguiente, se observa al dar pequeños golpecitos a la misma placa donde está todo el montaje. Ahí ya los golpes son pequeños, se hicieron golpeando con un dedo la placa, pero se puede observar que el patrón vibra bastante, es bastante sensible ante
ante cualquier perturbación. Y en el último, se observa la perturbación debido al cambio de temperatura en uno de los dos brazos. Ahí se estaba acercando el cautín, poco a poco se iba acercando más al brazo, por lo que se iba perturbando más el patrón de interferencia. En este momento se retira el cautín y ahí se vuelve a acercar de nuevo para observar cómo cambia el patrón de interferencia. Es bastante cambiante debido a perturbaciones pequeñas. Y finalmente, pues, se puede concluir que los patrones de interferencia entre dos ondas casi planas y una casi esférica se obtuvieron de manera satisfactoria. El interferómetro es bastante sensible incluso a vibraciones causadas por el aire acondicionado, luz externa del laboratorio o vibraciones causadas también por el extractor de carbón que había en el laboratorio. Es susceptible también al cambio de temperatura, a vibraciones y pues claramente es un elemento muy preciso para tomar medidas, como por ejemplo el de la lámina, la cual se puede obtener una medida bastante precisa. Y eso es todo. Muchas gracias.